en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20. Daniel 9:20. Y en lo que lo encuentran, les comento lo siguiente. Acabamos de cantar un himno de que Él es el Rey, ¿verdad? Amén. Él es el Rey de toda la tierra. Amén, amén. Él es el Rey del cielo. Él es el Rey del universo. Y en la letra de esta alabanza venía acerca de que los reyes de la tierra, los reinos de la tierra se acaban, pero el reinado de mi Señor Jesucristo es para siempre. Es un reino sempiterno, para siempre. Y que Él gobernará eternamente. El Señor puso en esta ocasión un mensaje que va de acuerdo a la alabanza que escuchamos. Es increíble cómo el Señor se manifiesta y cómo el Señor pone los mensajes. Vamos a hablar hoy sobre las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Pero vamos a poner en antecedente que el rey Daniel, cautivo en Babilonia, ¿verdad?, por la invasión de Nabucodonosor, que tuvo 70 años sometido al pueblo judío, al reino de Judá. Dice la palabra en Daniel 7 que Daniel tuvo una visión en el primer año del rey Belsasar, ¿sí?, que es hijo de Nabucodonosor. En esa visión soñó Daniel, más bien tuvo una visión de 4 bestias. 4 bestias. La primera de ellas fue una bestia en figura de león. Él tuvo una visión de un león con alas de águila. Después dice la palabra, ahí mismo en Daniel 7, que vio otra bestia como un oso más bien, con sus patas puestas una más arriba que la otra, y que tenía en su boca 3 costillas. Ahí mismo también dice que la tercera bestia era un leopardo con alas de ave y con 4 cabezas. Más la cuarta bestia era una bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte. Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estas 4 bestias de Daniel 7 que él vio, que mi Señor Dios le puso, son 4 imperios mundiales, ¿sí? La bestia en forma de león es el imperio babilónico, que en ese momento Daniel estaba viviendo bajo el imperio babilónico, ¿verdad?, con el reinado de Belsasar. La segunda bestia, que es la bestia del oso, es el imperio medo-persa. Dice la palabra del Señor en Daniel 5 que el rey Belsasar profanó a mi Señor Dios, tomando con utensilios, ¿verdad?, que eran del templo de Jehová, utensilios de oro que formaban parte de las actividades del sacerdocio levítico, y que con esos utensilios Belsasar brindó a favor de sus dioses paganos. Profanación tremenda, profanación tremenda. Se le aparece una mano en la pared y dice Mene Mene Tekel Upharsin, que significa tu reino hasta el día de hoy va
ser terminado. Y efectivamente, en ese día, en esa noche, el imperio medo-persa invadió Babilonia. Y empezó el reinado de Babilonia. Y en la bestia del oso se representa ahí al imperio medo-persa. Luego la tercera bestia, que es el leopardo, con alas de ave y con 4 cabezas, es el imperio griego. ¿Por qué con alas de ave? Porque el imperio griego arrasó con todo el mundo conocido, con toda esa parte de Asia, en muy poco tiempo. Y luego la bestia de Daniel 7:7, que nos dice que era grande, espantosa y terrible, y que hollaba a su presa con sus pies. Es el imperio romano, la cuarta bestia, el imperio romano, que a partir de ese momento, con el imperio romano, termina con el imperio griego, pues trae una fase militar de reinado, ¿verdad? Fue el imperio que más reinado duró digamos, en términos de emperadores, porque sabemos que después su reinado ya no fue así, sino ya fue espiritual, con el papado, hasta nuestros días, ¿verdad? Luego dice la palabra en Daniel 8 que un carnero de 2 cuernos se le apareció en visión en el tercer año del rey Belsasar. Vio un carnero de 2 cuernos, uno más grande que el otro, que venía y arrasaba sobre el poniente, el sur y la tierra gloriosa. Ese carnero de 2 cuernos, en Daniel 8, es el imperio medo-persa. Un cuerno sobresalió del otro, era un cuerno más grande que el otro. Significa que el imperio persa absorbió al imperio medo con una alianza política, un matrimonio entre reinos. Entonces el imperio persa fue el que tomó el control, ¿verdad? Luego dice Daniel 8 que venía del poniente corriendo a gran velocidad un macho cabrío con un cuerno enorme en medio de sus ojos. Venía desde el poniente y con toda su fuerza le dio al carnero y lo dejó herido al carnero. Ese macho cabrío que describe la palabra en Daniel 8 es el imperio griego. Ese cuerno grande, prominente entre sus 2 ojos, es el rey primero, o sea, Alejandro Magno. Posteriormente dice la palabra en Daniel 8 que de ese macho cabrío se truena ese cuerno, pero le salen 4 en su lugar, 4 cuernos en su lugar. La palabra del Señor, cuando nos habla de cuernos, nos habla de reinados, de reyes, de reinos. Si ustedes ven a los carneros que tienen sus cuernos para conquistar el amor de una hembra, lucha con sus cuernos contra otro macho, contra otro, ¿verdad? Y los cuernos son los que predominan, y el que tenga mejor los cuernos más prominentes, más alargados, más picudos, triunfa sobre el otro y se queda con la hembra. Por eso mi Señor Dios en la palabra establece a los cuernos, ¿verdad? Sobre todo en profecía bíblica, los cuernos son reinado, reyes y poder. Entonces, este macho cabrío que tenía ese cuerno prominente fue quebrado. Ese cuerno grande es Alejandro Magno, que murió a una edad muy temprana, 33 años de edad tuvo.
conquistó todos los lugares habidos y por haber, llegó hasta la India, Alejandro Magno, pero murió a los 33 años por excesos, ¿verdad? La historia así lo dice. Salieron 4 en su lugar. Esos 4 cuernos que salieron en su lugar fueron 4 generales que tomaron todo el territorio que conquistó Alejandro Magno. Esos 4 generales, que son Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, fueron los 4 generales que tomaron el reino de Alejandro Magno. Y que de esos 4 cuernos salió un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño salió de esos 4. Muchos confunden que este cuerno pequeño de Daniel 8 es el mismo cuerno pequeño que sale de Daniel 7. En Daniel 7, cuando se nos narra a la bestia espantosa, grande y terrible, dice que de esa bestia sale un cuerno pequeño. Ese cuerno de Daniel 7 es el anticristo, indicándonos la palabra que de Roma, del Vaticano, va a salir el anticristo. ¿Sí? No es el mismo cuerno pequeño de Daniel 8. De Daniel 8, de esos 4 cuernos que salen del imperio griego, uno, que es el cuerno pequeño, va a profanar el templo de Israel, el templo de Jerusalén. Y ese fue Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes, que viene de la descendencia, digámoslo así, de Seleuco, del general Seleuco, es el que a través de los años en guerras entre el imperio de Seleuco y el imperio de Ptolomeo, 2 de los generales de Alejandro Magno, él toma la batuta, el liderazgo, derrota al imperio de los Ptolomeos y llega a Jerusalén y profana el templo de mi Señor Dios y mete la abominación desoladora. Si ustedes se acuerdan de Mateo 24, nos dice mi Señor Jesucristo que aprendamos de lo que nos ha hablado Daniel, que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Y cuál fue esa abominación desoladora? Que Antíoco IV Epífanes, en el año 168 antes de Cristo, profanó el templo de mi Señor Dios en Jerusalén. Metió un dios pagano, Zeus, se atrevió a meter a Zeus ahí y mató un cerdo en sacrificio a su dios Zeus. ¿No es profanación esa? Claro que sí. Es como si nosotros ahorita traemos un muñeco y lo ponemos aquí y les digo a ustedes, este va a ser nuestro Dios, este nos va a dar la vida eterna, este nos va a dar la salvación. No estamos profanando esta casa, estamos profanando esta casa, porque nuestra adoración, nuestra humillación, nuestra exaltación es solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Entonces este antiguo IV Epífanes, del cual nos escribe la palabra en Daniel 8, que es ese cuerno pequeño que viene de esos 4 que salieron al macho cabrío, ¿sí? Profanó el templo. Y mi Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles, cuando vean en el futuro, cuando ustedes vean que se va a sentar alguien que no se debe de sentar en el templo de Dios, diciendo que es Dios, haciéndose pasar por Dios, huyan, huyan, porque es el anticristo, es el anticristo. Y efectivamente, la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 nos dice que
el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios. Y va a ser la abominación desoladora para los tiempos finales que ya estamos viviendo. Daniel vio todas estas visiones y quedó perturbado, quedó trastornado al ver estas bestias y a ver estos animales, y no entendía, y le clamaba a mi Señor y oraba. Se tuvo que ir otra vez al rollo de Jeremías, donde nos habla Jeremías que 70 años Israel o el pueblo de Judá iba a estar en cautiverio. Se fue Daniel y leyó lo que Jeremías profetizó. En Daniel 9, 2 dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová por el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Jeremías 25:11 lo dice. No entendía Daniel. Daniel estaba atento a la profecía, y ya era el tiempo en el cual ya iba a quitarse el yugo de Babilonia. Se trastorna, se confunde, ¿y qué hizo? ¿Le fue a preguntar a fulanito? ¿O le fue a preguntar a otro profeta? ¿O qué hizo? Se metió a la palabra, ¿verdad? Confirmó con la palabra de Dios el tiempo del cautiverio del pueblo de Judá, el reino del sur, en Babilonia. Y se dio cuenta que sí, efectivamente son 70 años. Son 70 años. No entendía entonces Daniel por qué venían todas estas profecías, todas estas visiones. Y en el versículo 20 nos dice la palabra: aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Por qué estaba haciendo eso? Por todo lo que vio, todas las visiones que vio, todo lo que faltaba por venir. Efectivamente, se iban a cumplir ya 70 años de cautiverio en Babilonia, pero todavía iban a pasar por los medos persas, por los griegos y por los romanos. No nada más era Babilonia. Se postra y ora y pide perdón, clama al Señor por el pecado del pueblo y por su pecado. Es lo que conocemos como la oración de Daniel por su pueblo. En sus casas, escudriñen esta palabra. Daniel 9. En el 20 dice: aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. La hora del sacrificio de la tarde era las 3 de la tarde. Eran las 3 de la tarde, la hora del sacrificio de la tarde. Y el varón Gabriel, ¿quién es ese varón Gabriel que voló con presteza? El ángel Gabriel. Es el ángel Gabriel. ¿Sí? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Porque tú eres muy amado. Qué bendición que nuestro Señor nos diga: ustedes son muy amados, Maranatha. Ustedes son muy amados. Le dice mi Señor Dios a Daniel: porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión.
Y viene en el versículo 24 lo que conocemos como la profecía de las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurar y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué pueblo? Israel. ¿Qué ciudad? Jerusalén. Ahora, aquí hay un principio bíblico. En la palabra del Señor hay un patrón en el cual, dependiendo de la escritura, nos habla de que esos días son literalmente días de 24 horas. Pero también, según el contexto bíblico, podemos entender que cuando habla de días, puede ser de años. Años. Tenemos un patrón bíblico en Números 14. Vamos a Números 14, 33, por favor. Números 14, 33. Aquí en Números 14 nos habla la rebelión de los israelitas en contra de mi Señor, porque los manda a explorar la tierra prometida. 2 espías fueron a la tierra prometida y 10 de ellos se espantaron porque vieron gigantes. ¿Se acuerdan de esa palabra? Vieron gigantes y les dijeron: no vamos a poder con ellos, nos van a acabar, nos van a terminar y van a pulverizar a nuestros hijos. 2 de ellos tuvieron fe y dijeron: no, mi Señor Dios va a pelear por nosotros, Él nos va a entregar a esos gigantes y vamos a pasar a poseer la tierra prometida. Y esos 10 contagiaron a todo el pueblo. Entonces el Señor Dios, por la falta de fe, le dice al pueblo, versículo 32: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Estuvo el pueblo de Israel, los 2 espías, recorriendo la tierra prometida 40 días. Por esa falta de fe y ese miedo que tuvieron, les dijo: sus hijos van a peregrinar en el desierto 1 día por año. O sea que no van a andar 40 días, sino 40 años en el desierto. Y ese es un patrón bíblico. A veces la palabra del Señor nos habla que un día son 1 año, es 1 año. En Daniel 9 nos dice la palabra que esas 70 semanas son años. No son 490 días literales, sino son 490 años. ¿Y por qué? Matemáticamente, aquí comprobamos la exactitud de la profecía. Se cumple, pero perfectamente. Mi Señor Dios es el Dios de las matemáticas, ¿verdad? Él inventó las matemáticas. Está exacto estos versículos, según los hechos que vamos a ir narrando. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esas 70 semanas
por 7 son 490 años. Son 490 años de profecía que vamos a ver aquí. Dice la palabra del Señor, para terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? La maldad, la rebeldía. Poner fin al pecado, para expiar la iniquidad. ¿Quién pone fin al pecado y quién expía la iniquidad? Cristo Jesús. Cristo Jesús nuestro Señor es el que pone fin al pecado. No había fin al pecado antes del Señor, pero con mi Señor Jesucristo viniendo para dar su vida en propiciación por mis pecados, puso fin al pecado. Porque a través del Espíritu Santo el Señor nos capacita para ya no pecar. Y no pecamos. Bendito sea su nombre. Dice el Señor en su palabra, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Quién la expió? Mi Señor Jesucristo. Para traer la justicia perdurable. En este momento en el mundo hay una justicia perdurable que dura para siempre. No hay una justicia perdurable. Los gobiernos son injustos, ¿verdad? No hay gobierno justo. ¿Sí hay gobierno justo? No, estamos llenos de corrupción en todo el mundo. Y así lo dice Isaías 24, que los pueblos enfermaron, los altos pueblos de la tierra enfermaron, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. El mundo está enfermo. Es más, el mundo está bajo maldición. Una maldición que viene desde el principio, con Adán y Eva. Maldita sea la tierra por tu causa, le dice mi Señor Dios a Adán. ¿Quién va a traer la justicia perdurable? Mi Señor Jesucristo. ¿Cuándo? A partir del milenio. A partir del milenio, cuando mi Señor Jesucristo venga a reinar en esta tierra por 1000 años, entonces la justicia perdurable va a comenzar. Sellar la visión, dice, y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. ¿En qué momento se ungió al Santo de los Santos? En el bautismo. En el bautismo de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan el Bautista bautiza a mi Señor. Juan no quería. Señor, tú debes de bautizarme a mí, le decía. No, que se cumpla toda justicia, dice mi Señor Jesucristo. Es bautizado y el Espíritu Santo como paloma, ¿verdad?, se posa sobre mi Señor Jesucristo. No que sea una paloma el Espíritu Santo, sino así lo describe el evangelista, como una paloma. El Espíritu Santo es una persona, trae una túnica volando, pues que se imagina, pues una paloma. Pero todo el mundo describe al Espíritu Santo que es una paloma. Si ahorita llega una paloma y se nos pone aquí, vamos a decir, ay, acaba de llegar el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Entonces, esa unción del Santo de los Santos es en su bautismo. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Punto y coma. Ahí me quedo. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Jerusalén quedó desolado. Jerusalén quedó totalmente destruido por el imperio babilónico. 3 veces Nabucodonosor fue a Jerusalén, pero la última ya fue la definitiva para terminar con Jerusalén. Tenía que haber una restauración, tenía que haber un levantamiento del templo otra vez. Hubo 3 órdenes. El rey Ciro
rey Ciro, mi Señor Dios tocó el corazón del rey Ciro. Es increíble cómo la profecía se cumple. En Isaías 45 nos dice el Señor en su palabra que mi ungido Ciro va a ser el que va a dar permiso o autorización para que los judíos, mi pueblo, regresen y restauren Jerusalén. Esa profecía la dio Isaías 150 años de que naciera Ciro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todo lo que está aquí se va a cumplir. Se ha cumplido y se va a cumplir. Entonces, Ciro, tocado por mi Señor Dios, levanta un edicto para ir y dar permiso a los judíos de que vayan a Jerusalén y restauren el templo, edifiquen el templo. Pero como siempre, había oposición, los enemigos, ¿verdad? Los enemigos del pueblo de Israel. Se pusieron, se movieron, vieron que estaban empezando a reconstruir en Jerusalén, se movieron para que la obra no concluyera. Entonces pararon la obra, aproximadamente 15 años. Vino una segunda orden, igual, se movieron para volver a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero igual los enemigos no los dejaron. Viene una tercera orden con el rey Artajerjes en el año 457 a.C. Nehemías estaba delante del rey con su cara triste. Le dice la palabra que el rey nunca le había visto la cara triste a Nehemías. Y le dice: veo que tu cara está triste, ¿qué tienes? Y le empieza a contar a Nehemías: es que estoy triste porque mi tierra, Jerusalén, está sin las murallas. Y se empieza a organizar Artajerjes y manda a Artajerjes a Nehemías a reconstruir las murallas y la plaza. Se toma esta orden porque hubo dos anteriores. Entonces la última, la del año 457 antes de Cristo, esto lo pueden ver ustedes en Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 8. Empieza a reconstruirse las murallas. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Primero que nada, esas 7 semanas obviamente no son de días, son de años, y son 49 años. A partir de 457 tenemos que sumarle 49 años y nos da el tiempo en el cual el templo y las murallas fueron restaurados. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Esas 62 semanas son 434 años después de que fue edificado nuevamente el templo por manos de Zorobabel, gobernador de Judá, y de Josué, sacerdote. Esa palabra la pueden ver, todo esto lo pueden ver en el profeta Zacarías y en el profeta Ageo. Ahí viene todo eso. Aquí no vamos a ver todo eso porque saldríamos a las 6 de la tarde. ¿Quieren salimos a las 6? No. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es lo que les estoy comentando. Se edificó la plaza y el muro en tiempos angustiosos porque no los dejaban sus enemigos. Pero en el tiempo de Nehemías fue dada la orden y se logró terminar con el templo y las murallas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Si ustedes toman un papelito y empiezan a hacer cuentas,
es exactamente el tiempo en el que mi Señor Jesucristo comienza su ministerio. ¿Cuándo comienza? En el 27 después de Cristo. Acuérdense que hay un desfase en el calendario gregoriano, que aquí ya lo estudiamos, de 2-3 años. Le dieron el encargo a un monje, ¿se acuerdan? A un monje suizo, para exactamente poner el tiempo en el que empieza, ¿verdad? En el que nace nuestro Señor Jesucristo. Pero se equivoca. Y tenemos como desfase 2-3 años del calendario exactamente en el tiempo. Por eso, matemáticamente hablando, aquí nos da 27 después de Cristo cuando empieza su ministerio. Aquí dice también que se unge al Santo de los Santos y se unge en el 27 después de Cristo. ¿Sí? Después de esas 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Lo van a matar. Lo mataron al Señor. Para que se cumplieran todas las profecías y para que se cumpliera todo el propósito de mi Señor Dios para con la humanidad. De que solamente a través de un hombre, a través de Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido, el ser humano tiene redención y perdón de pecados. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después que se le quita la vida a nuestro Señor Jesucristo, en el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano manda a su hijo, el príncipe Tito, a destruir Jerusalén. No tenía autorizado Tito destruir el templo, solamente la ciudad. ¿Qué hizo Tito? Al ver la majestuosidad del templo, ¿verdad? Destruye el templo de Jerusalén. ¿Y por qué? Porque había oro en el templo. Estaba tapizado el templo de oro, estaban las rocas de edificación, pero después de la edificación había oro en los muros. Mi Señor Jesucristo a sus apóstoles les da esta profecía en Mateo 24. Vamos a Mateo 24, por favor. Mateo 24, 1. Amén, hermanos. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto que mi Señor Jesucristo les está diciendo a sus apóstoles se cumplió en el año 70, con lo que nos dice Daniel 9. Daniel 9:26 nos dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es el príncipe Tito. Mi Señor Jesucristo se los dice a sus apóstoles: no quedará aquí piedra sobre piedra. ¿Y por qué no quedó piedra sobre piedra? Porque los soldados escarbaron hasta lo último de las piedras para sacar el oro que había ahí. Por eso dice que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en Daniel 9 nos dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. ¿Qué quiere decir eso? Arrasando completamente, una inundación
¿Qué hace? Arrasa todo lo que tiene a su paso. O sea que el poderío del ejército romano, del príncipe Tito, fue tremendo y arrasó con toda la ciudad. Su fin será una inundación, dice. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, aquí hay algo muy importante. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora les comento, hermanos, que del versículo 24 al versículo 26 ya se cumplieron 69 semanas. 69 semanas. La última semana del versículo 27 falta por cumplirse. Falta por cumplirse. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a escudriñar la palabra. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hay una última semana en la profecía bíblica, que es la semana de la angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30 nos habla de la angustia de Jacob. El pueblo de Israel va a sufrir otra vez por breve tiempo. Esa semana falta por cumplirse, lo que conocemos nosotros como tribulación y gran tribulación. Entre tribulación y gran tribulación, mi Señor Jesucristo, como dice Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces verán en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que vendrá con gran poder y gran gloria. Y mandará a sus ángeles, que juntará a sus escogidos desde los 4 puntos de la tierra. Ese es el arrebatamiento. Lo que estamos esperando día con día, día con día. Y cada vez que pasa el tiempo se acerca más, hermano. El tiempo del arrebatamiento. Regresando aquí dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Va a haber un pacto de paz de 7 años. A mí me llama la atención que el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en el discurso del 14 de mayo, cuando se inauguró la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, habló de un pacto de paz que estaban preparando los Estados Unidos para que palestinos e israelitas tengan esa paz que desde que Israel llegó en 1948 no han tenido. Me llama mucho la atención que Kushner habló de un pacto de paz, de un plan que están estudiando, están trabajando para que palestinos y judíos puedan estar en paz. Me llama la atención eso. ¿Será ese pacto de paz que estamos nosotros esperando? Porque aquí la palabra dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí en esta parte está hablando del anticristo, que el anticristo confirmará el pacto por una semana. ¿Sí? Pero menciona la palabra confirmar. ¿Qué es confirmar? Revalidar lo yo aprobado. Algo que ya se había establecido, lo confirmo, lo refuerzo. ¿Sí me explico? Eso es confirmar. Ahora,
¿Qué está pasando? Los palestinos, y aquí lo hemos dicho infinidad de veces, quieren acabar con Israel. Irán le está pasando armas a Hamas. Irán le está pasando armas a Hezbollah en el Líbano. Está alimentando Irán el odio y el financiamiento para con estos grupos terroristas. Ahorita supuestamente hubo una tregua, porque hace más o menos 2 semanas, y ustedes lo saben muy bien porque toda esa información yo la mando al WhatsApp de Maranata, hubo crisis allá. Más de 80 misiles Hamas lanzó en contra de Israel. Hubo muertos, globos incendiarios que lanzaban los palestinos al territorio de Israel, donde quemaron infinidad de hectáreas en Israel. Muchos muertos han habido, pero aquí en las noticias nacionales no salen todas esas cosas, no salen. Nos tenemos que ir a los periódicos judíos, al Jerusalem Post, por ejemplo, o al Enlace Judío. Ellos nos dan la noticia al minuto. Como yo tengo el Twitter del Enlace Judío, inmediatamente que pasa algo, ¡pum!, yo ya lo estoy recibiendo. Tenemos monitoreado todo eso. Y eso pasó hace 2 semanas. No se puede llevar bien, tiene que haber algo especial. Ahora, ojo, esto que yo estoy diciendo de Kushner no es bíblico, es un supuesto bíblico, de que tal vez él pueda ser el que dé ese pacto de paz por 7 años, pero que en algún momento, como va a estar puesto con alfileres, se va a caer, y venga el anticristo y lo confirme, y ahora sí, supuestamente se va a dar. ¿Cuál podría ser ese pacto? Dejar que Israel tenga su capital de los palestinos en Jerusalén, porque los palestinos piden Jerusalén Oriental como su capital, pero Israel no lo ha permitido. ¿A cambio de qué? A cambio de que yo, Israel, voy a dejar que los palestinos tengan su capital en Jerusalén Oriental, que por cierto también sería parte de la ciudad vieja. Se la daría a los palestinos. ¿A cambio de qué? De que los árabes dejen que los judíos construyan el tercer templo al lado de la mezquita de Omar. Ese va a ser. Ese va a ser. ¿Conocen la mezquita de Omar, del Domo de la Roca? Está exactamente donde está el templo del Señor Dios. Pero puede ser ese pacto de que los árabes, los musulmanes, dejen que Israel construya el tercer templo al ladito de la roca, del Domo de la Roca. Pero Israel, ¿me vas a dejar a mí, Palestina, que yo ponga mi capital en Jerusalén Oriental? Puede ser que ese plan que tiene Kushner, que por cierto es judío y ortodoxo, esté elaborando ese plan. Porque aquí me llama la atención que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Va a confirmar un pacto que ya estaba antes, yo creo. Pudiera ser. Y confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este que haga cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana no va a ser Kushner, no. Va a ser el anticristo. ¿Sí me explico? Porque el anticristo es el que confirma el pacto. El que arrancó, probablemente el que arranque con el pacto de paz sea Estados Unidos con Kushner a la cabeza. Pero el que lo confirme sea el anticristo.
Y a la mitad de la semana, hágase saber el sacrificio y la ofrenda. El sistema levítico de sacrificios, en ese momento va a decir el anticristo, ya no van a sacrificar a sus animales en el templo, en holocausto. Voy a quitar la ofrenda y el sacrificio. Eso sí lo va a hacer, porque aquí lo dice la palabra. Los primeros 3 años y medio en los que haga su aparición en el escenario político, el anticristo va a traer una bandera de paz, ¿verdad? Pero como es un lobo vestido de oveja, a los 3 años y medio se les va a voltear, va a romper el pacto de paz y se va a ir en contra de los judíos. Por eso tenemos que orar por los judíos. Tenemos que orar por Israel, hermano, porque vienen cosas tremendas. Le vienen cosas tremendas. Dice la palabra de nuestro Señor: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Cuáles son esas muchedumbres de abominaciones? Cuando mi Señor Dios en su palabra habla de abominaciones, habla de idolatría. Para mi Señor Dios, una abominación es una idolatría. Pararte enfrente de un muñeco y rezarle. Esa es una abominación para mi Señor Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? Va a meterse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios. Esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Se acuerdan? Todo es cíclico. La historia es cíclica, la Biblia es cíclica. Se va a repetir lo de Antíoco IV Epífanes, pero ahora con el anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. ¿Consumación de qué? De los tiempos. Hasta que se consuma el tiempo establecido para el reinado de mi Señor Jesucristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo. ¿Qué está determinado para él? Será lanzado al lago de fuego y azufre, la bestia y el falso profeta. Eso es lo que está determinado para el desolador, el que engañe a Israel, porque Israel está esperando a su Mesías. Israel está esperando a su Mesías. Pero el que vean, el que reaparezca en escena, va a ser el anticristo. Y el pueblo judío y todo aquel que no esté inscrito en este libro de la vida va a ser engañado y va a creer que ese es el Mesías, pero no es. No va a ser el Mesías. Hermanos, Maranata, gracias a Dios, sabe profecía bíblica y sabemos quién es el anticristo. Sabemos quién se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios. Gracias a Dios el Señor ha puesto todo eso en Maranata. Yo les pido con todo mi corazón que prediquemos la palabra a toda nuestra familia, a todo conocido, porque el mundo una vez más va a ser engañado y va a ser el gran engaño que todo el mundo va a tener. Oremos por Israel, oremos por Jerusalén y oremos por nosotros, que seamos tenidos dignos de escapar de todas las cosas que se vienen a este mundo, para así estar de pie delante de Dios. Amén, hermanos. Amén. Levantados por favor.